Buenas, mi nombre es Estefanía Chacón, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. En la materia del Laboratorio de Tecnología Eléctrica, en la parte de control de motores, realizaremos una simulación, específicamente de la práctica 10, control de motores asíncronos trifásicos, que será el funcionamiento intermitente, arranque y operación de motores asíncronos trifásicos por secuencia de tiempo. Arranque y operación de un motor trifásico de inducción a plena tensión será controlado desde una estación de pulsadores usando una secuencia de tiempo. Para ello necesitamos de un diagrama de control y de un diagrama de potencia. Inicialmente se explicará y se identificará los elementos del diagrama de control. Tenemos una fuente monofásica L1, L2, es decir, una fuente de alimentación de dos líneas. Además tenemos un fusible en dado caso de cortocircuito, un pulsador normalmente cerrado de parada, un pulsador normalmente abierto de inicio, y tenemos cuatro contactores que es M, M1, TR1 y TR2. Además, un relé de sobrecarga. Como pueden observar, también tenemos dos relés temporizadores neumáticos que están acoplados a TR1 y a TR2. En este caso, llevan el mismo nombre de TR1 y TR2. Estos temporizadores son dispositivos que son utilizados en los sistemas de control de motor para lograr su operación automática. En este caso tenemos estos dispositivos son on delay o tiempo de retraso. En esta parte, en la primera parte de la simulación, vamos a hacer la conexión de las líneas de la fuente de alimentación con el fusible, con los dos pulsadores, con el contactor y con el relé. Como pueden observar, en la simulación tenemos para escoger y para agregar los elementos que vamos a trabajar. Tenemos en este caso la fuente de alimentación, el fusible, los pulsadores, este es el pulsador normalmente cerrado, el pulsador normalmente abierto de inicio, tenemos los contactores, los cuatro contactores, que sería en este caso sería M, M1, TR1, TR2, y tenemos dos temporizadores que si le damos doble clic podemos colocarle el tiempo que vamos a trabajar. En este caso sería 30 segundos y en este caso sería 60 segundos en el TR2. Para que ellos se acoplen neumáticamente en el simulador van a tener el mismo nombre. Como pueden ver, TR1, TR1, KTR2, KTR2. Se realiza la conexión de L1 al fusible a los pulsadores. La salida del pulsador va hacia la entrada del contactor M, a su 1, va a la salida a su 2, que va al relé de sobrecarga, y del relé de sobrecarga iremos a la conexión de la línea 2, como sale en el diagrama de control. Fusible, pulsadores, contactor y relé. Y seguimos con el diagrama de control. En este escalón comenzamos por los contactos normalmente abiertos del contactor M, que están en paralelo con el pulsador de inicio. Esos contactos están referidos en el contactor M con el número 13 y 14. Esos son los contactos normalmente abiertos. Hacemos la conexión en paralelo con el pulsador de inicio y realizamos la primera prueba. Como podemos ver, se enciende y si les damos detenerse, se apaga. Siguiendo el diagrama de control, tenemos el contacto normalmente cerrado TR1 y vemos que se consigue con el punto donde está el pulsador de inicio y la bobina del contactor M. Para estos relés neumáticos
tenemos que sus bornes van a ser el 55 y el 56. Así que trabajamos con el número 55, que es el que está conectado en el punto entre el pulsador de inicio y la entrada del contactor M. Y su salida, que es con el número 56, va hacia el contactor M1. Y la salida de M1, que es A2, está entre la salida del contactor M, que va hacia el relé de sobrecarga. Esta salida se conectaría de esta forma. Y con eso terminamos y culminamos el primer escalón. Realizamos la segunda prueba y podemos observar que se encienden ambos contactores. Seguimos con la simulación, en este caso con el siguiente escalón, que sería el contacto normalmente cerrado TR2 y el contactor TR1. Como vemos, la entrada del contactor TR2 coincide con la línea del pulsador de inicio y con la entrada del contactor M. Su salida es la entrada o se conecta con la entrada del contactor TR1. Igual, la salida del contactor TR1 coincide con la línea de conexión entre el contactor M y el relé de sobrecarga. Como podemos ver, la entrada, la entrada del contacto normalmente cerrado coincide con el pulsador de inicio y la entrada del contactor M, que sería esta misma, y su salida es la entrada del contactor TR1. La salida del contactor TR1 coincide con la salida del contactor M y la del relé de sobrecarga. Como podemos observar, en el siguiente escalón tenemos el contacto normalmente cerrado M1 y el contactor TR2. En este caso, el contacto normalmente cerrado de M1 se especifican o se especifican con el número 21 y 22 del contactor M1. Como podemos ver, este contactor 21 coincide con la línea del pulsador y de la entrada de ASU1. Y en este caso, el contactor normalmente cerrado específico con el número 22 va hacia la entrada del contactor TR2, que en este caso es A1. Y la salida de TR2 coincide con esta línea, que podemos decir que también es la misma salida de TR1. Y teniendo esta consideración, hacemos la conexión hacia la línea que coincide con la del contactor M y la del relé de sobrecarga, que es esta misma. Teniendo en cuenta ya estas dos conexiones de estos dos últimos escalones, podemos hacer la siguiente prueba.
y verificar que funcionan respectivamente los 4 contactores y los 2 temporizadores, los relés temporizadores. Al culminar con el diagrama de control en el simulador, seguiremos con el diagrama de potencia, que tenemos una fuente trifásica que va hacia los contactos de potencia del contactor M1, que a su vez pasa por el contacto de potencia del relé de sobrecarga y a su vez al motor trifásico. En este caso, el contactor M1 servirá como interfaz de potencia para el motor trifásico. Necesitaremos una fuente trifásica que para mayor comodidad la colocaremos en esta parte. Y ya tenemos el contactor M1, el relé de sobrecarga y faltaría el motor trifásico. Realizaremos las conexiones en el cual al contactor M1 se conectarán a 1, 3 y 5 y van a salir en el 2, 4, 6 para el relé de sobrecarga, que será su entrada en 1, 3 y 5. Respectivamente al relé de sobrecarga, al motor trifásico, que van a salir por las 2, 4 y 6 a las entradas del motor trifásico. Como podemos ver, hacemos la conexión y así sucesivamente. Y de contactor M1 al relé de sobrecarga. Cabe destacar que para separar el diagrama de control y el diagrama de potencia vamos a aumentar el tamaño del cable y a cambiar el color. Lo realizaremos con cada una de las líneas. Finalizando con las conexiones del diagrama de potencia, donde la fuente trifásica hacia el contactor M1, hacia el relé de sobrecarga, al motor trifásico, podemos darle inicio a la simulación, encendiendo en el motor de start, y podemos ver que el motor está girando. Como podemos verlo cuando aparece una flecha roja en el sentido de giro del motor. Vemos que está descansando en el tiempo del temporizador TR2 y inicia en el tiempo del temporizador TR1, como podemos observar. Ya finalizando esta simulación y hemos observado que funciona, ya queda decir gracias a todos por la atención.